Muy bien. Ya con el modelo financiero estructurado, donde inicialmente teníamos un escenario que nos llevaba a valorar un flujo de caja proyectado, teniendo en cuenta ciertas variables que en primera instancia pues eran variables inciertas y en su momento se proyectaron con un dato fijo, es decir, ciertas variables como el IPC, el IPP, el incremento del salario mínimo, las ventas proyectadas hacia futuro, valga la redundancia, con datos puntuales, pues se monta el modelo. El modelo financiero consta precisamente de una inversión inicial, donde se detalla muy bien hacia dónde va la inversión. Luego se detalla de igual forma la financiación de esa inversión inicial, de dónde vienen los recursos y cuáles son los costos precisamente de esos recursos, desde las tasas de interés, en este caso, pues efectiva mensual, llevándola a una tasa efectiva anual, buscando de esta forma también el cálculo de, de lo que corresponde el costo de capital promedio ponderado. Aquí no lo impactamos con la tasa impositiva, el tema del patrimonio, simplemente calculamos un costo de capital promedio ponderado, generamos unas proyecciones a unos impactos futuros que estaban dados a unos números puntuales, ¿sí? Entendiendo pues que las proyecciones futuras en este orden de ideas por temas académicos y para montar el modelo pues lo hicimos precisamente con unas variables fijas que no tienen variación en el tiempo. Pretendemos que sean así en los próximos años, en este caso las unidades vendidas, proyectado o impactado precisamente lo que es un crecimiento de la población, que es un dato fijo y se sostiene en el tiempo. Luego, un IPC que también llega a impactar precisamente otras variables como lo es el precio de venta y un IPC que en este caso es una variable que se sostiene en el tiempo, es una variable fija, estática, pues asimismo se impactaron los otros datos para que de esta forma se pueda proyectar un flujo de caja donde, o un acercamiento a un flujo de caja, donde hay unos ingresos, unos egresos, donde en el periodo cero, siendo el periodo de referencia, el periodo de inversión, donde se generan los desembolsos para hacer esa inversión, pues tenemos 80 millones de inversión, donde ya sabemos de dónde salen esos 80 millones, que precisamente se calcula de este costo, de estos costos financieros dentro de su estructura financiera, pues con sus costos respectivamente. Y tenemos, después de generar la proyección de ingresos y egresos, pues unos acercamientos a unos flujos de caja para que de esta forma pues podamos descontar esos flujos de caja futuros y traerlos a un presente para compararlos con la inversión inicial, que en este caso son los 80 millones, y así obtenemos un valor presente neto de menos 46 millones 553 413. Así ya montamos el modelo financiero. Aquí en la hoja 2 pues tenemos el sistema del plan de pagos, el sistema de amortización que corresponde a las 60 cuotas dadas la financiación de la inversión, que en este caso financiación con bancos de 48 millones de pesos. Eso es lo que corresponde hasta ahora. Bien, ya entrando un poco en el tema del modelamiento financiero y en este caso pues llegar a hacer simulaciones, pues las simulaciones recordemos que surgen con la necesidad de aterrizar un poco estos ejercicios teóricos a un tema un poco más práctico en la medida en la que entendemos que hacia futuro pues las variables que se proyectan como el IPC, las unidades vendidas, el crecimiento de la población, el precio de venta, las variables que impactan estos datos son variables que a futuro son inciertas. Por temas académicos se trabaja con variables estáticas, variables de un solo dígito, llamándolo así, pero en la realidad nadie conoce cómo se va a presentar esa variable dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 3 años, dentro de 4 o 5 años, ¿cierto? Entonces, hoy podemos proyectar unas ventas o un precio de venta para el próximo año con un IPC del 7%, pero si el 7% no es el próximo año y podemos valorar que el IPC se estaría moviendo en ciertos rangos, creo que es un tema un poco más realista y un poco más aterrizado a lo que es una valoración real. Y esto le da al valorador o al evaluador financiero del proyecto
le da una herramienta más puntual para determinar con la simulación que vamos a montar, un acercamiento a la simulación Monte Carlo, le da a ese evaluador financiero de ese proyecto, le da esa herramienta para tomar mejor decisión en la medida en la que ya entra a valorar probabilidades de que X o Y escenarios se lleguen a presentar. Entonces, aquí se viene precisamente en la parte práctica y un poco más llevada a una realidad el hecho de que cuando estamos generando proyecciones nosotros tenemos cierto grado de incertidumbre de lo que pueda pasar con las variables que me impactan esas proyecciones. ¿Por qué? Nuevamente, porque un IPC, ok, tenemos un índice de precios al consumidor que podemos proyectar, pero nadie sabe si es cierta realmente, si va a ser ese dato exacto el que va a proyectar. Y en una variación en el IPC, pues me puede llegar a cambiar seguramente alguna proyección en los flujos de caja. Entonces, así como existe esa incertidumbre solo en una variable que llega que llega a ser proyectada cuando estamos trabajando proyecciones de flujos de caja, hay muchas variables que impactan esas proyecciones y dentro de esas muchas variables, dentro de ese mundo de variables, pues se puede generar infinitos escenarios. Entonces, es muy diferente decir que la proyección del IPC va a estar en un rango entre el 5% como mínimo, el 8% como máximo y un escenario probable del 6%. ¿Cuántos escenarios pueden derivarse en esos rangos? Entre el 5, el 8 y el 6, el 7. Pueden surgir múltiples escenarios y asimismo con otras variables. Entonces, cuando llegamos a combinar, nos damos cuenta de que realmente son miles de escenarios los que pueden derivarse de una proyección dado la incertidumbre. Y aquí llega precisamente esta herramienta que vamos a trabajar acá, que es la simulación 5.0, llega y nos aterriza un poco para valorar escenarios, ¿sí? Con cierto grado de probabilidad, que ese es el plus que tendría el evaluador financiero de los proyectos, de evaluar escenarios, la generación de X o Y escenarios con grados de probabilidad para darle al tomador de la decisión una herramienta mucho más concreta y mucho más aterrizada de qué hacer ante X o Y escenarios y de alguna manera u otra también da herramientas para poderse anticipar a situaciones que quizás en primera instancia no contemplábamos trabajando las proyecciones con una variable estática, pero ahora que ya podemos valorar escenarios teniendo en cuenta la incertidumbre que se genera en las diferentes variables, pues tenemos una herramienta más poderosa para poder tomar decisiones desde el orden financiero y desde el orden administrativo. Entonces, ¿esto cómo se aplica? Ya después de tener un modelo financiero montado, nosotros vamos a tomar este modelo financiero y lo que vamos a hacer es aterrizar nuevamente el ejercicio, ya un ejercicio lo habíamos trabajado anteriormente, donde vamos a identificar cuáles son esas variables inciertas o que generan incertidumbre, esas variables que no conocemos, que pueden estarse moviendo en ciertos rangos, y vamos a ingresar al modelo con la simulación 5.0 las input y posteriormente vamos a decirle al modelo, vea, con estas input realíceme X cantidad de escenarios para que en output o en los resultados me arrojen los resultados correspondientes y evaluarlos en términos de probabilidad. Bien, entonces, en ese orden de ideas tenemos el siguiente planteamiento. Quizás es un planteamiento donde respecto al anterior, aquí podemos identificar de manera más fácil las variables que generan, que son inciertas y que pueden generar múltiples escenarios. Vamos a identificarlas a continuación. Entonces, un grupo de inversión desea evaluar la conveniencia de desarrollar un nuevo proyecto en el sector de comidas rápidas. El proyecto durante la etapa de formulación requirió diferentes estudios y los resultados determinaron una serie de variables, las cuales se estimaron de acuerdo al grado de incertidumbre que se proyecta en la economía y teniendo en cuenta diferentes escenarios. Los estudios de mercado del sector de comida rápida se estima que para el primer año de operación del proyecto las unidades vendidas se comporten de la siguiente forma. Tenemos un escenario probable, un escenario pesimista y un escenario optimista para las unidades vendidas. Aquí, fíjense el planteamiento diferente respecto al anterior, donde proyectábamos unas unidades en un dato X. Aquí estamos diciendo, mira, estimamos un escenario pesimista, optimista y probable de X, Y y Z unidades, que es un tema un poco más aterrizado a la realidad, lo que realmente se está manifestando acá, porque
pues no tenemos una bola de cristal para adivinar puntualmente cuántas unidades se van a vender. Entonces lo que vamos a hacer aquí es identificar precisamente esas variables inciertas para después ingresarlas al modelo. Y a partir de allí, evidenciar un crecimiento anual y constante de crecimiento a la proyección del crecimiento de la población que como mínimo se calcula. Entonces, crecimiento de la población es otra variable que como mínimo se calcula en el 2%, máximo 8 y muy probable el 5%. Esta es otra variable que va para el modelo. Además, se estima un precio promedio de introducción al mercado de 12.000 pesos por unidad vendida, ajustado a una desviación estándar por diversidad de productos de 1.200. Entonces, esta es otra variable porque estimamos para el primer año un precio de introducción de 12.000 pesos y que se van a dar unas variaciones en el precio por diversidad de productos. X o Y productos puede costar más 1.200 pesos, menos 1.200 pesos. No vamos a entrar a ese detalle. Solamente es conocer que efectivamente el precio de introducción al mercado va a estar variando y va a estar variando en esos rangos. Este precio de venta se estima impactar durante los siguientes años con un IPC equivalente al 7%, cuya desviación estándar es del 4%. Entonces, aquí ya no estamos dando un dato exacto. Aquí estamos diciendo, vea, el IPC va a ser seguramente el 7% con una desviación que va a ser del 4%. Esta es otra variable que es incierta, genera incertidumbre. Por otro lado, se proyectan utilidades por venta de bebidas, las cuales oscilan entre 1.200 y 1.700 pesos por unidad de producto vendida. Bien. Entonces, de esta forma identificamos las variables. Los costos variables y gastos fijos fueron determinados por los estudios durante el proceso de formulación y que indicaron que el costo de producir una unidad en primer año es de 5.600 con una desviación estándar justificada por la variación de los productos de 550 pesos. Entonces, estos son los costos de producción, costos variables. Esto también se determina como una variable incierta, que genera incertidumbre. Además, se proyecta un crecimiento de los costos variables equivalente al crecimiento del IPP, índice de precio al productor, el cual se ubica en 1.2 puntos porcentuales por debajo del IPC, con una desviación de 0.25 puntos porcentuales cada año. Esta es otra variable que genera incertidumbre. Los gastos fijos, por otro lado, contemplan un pago mensual de arrendamiento para el primer año de 3 millones, servicios públicos mensuales de 1.200.000, esto no tiene cambio respecto al anterior, pero ambos costos se ven impactados por un crecimiento anual equivalente a la proyección del IPC, la cual pues la mencionamos arriba, en qué cuánto está variando el IPC, ¿de acuerdo? Y su desviación estándar. Además, se proyecta la contratación de 3 personas para el primer año, cuyos salarios ascienden a 72 millones de pesos, incluidas prestaciones sociales y un impacto proyectado equivalente al crecimiento del salario mínimo legal mensual vigente equivalente entre el 5 y el 8% durante los siguientes años. Este es el impacto del salario mínimo legal mensual vigente. Entonces también hace parte del modelo. Los estudios técnicos y organizacionales determinaron que el valor de la inversión inicial es la inversión inicial y aquí se pide la inversión anterior, se supone la financiación a 5 años, esto no cambia en lo absoluto, la misma tasa de interés del crédito, la misma tasa interna de oportunidad. Y puntos a tener en cuenta: calcular el costo de capital promedio ponderado, proyectar el flujo de caja a 5 años, calcular el BPN teniendo en cuenta las variables de entrada y señalando las variables de resultado, correr la simulación y analizar los resultados. Entonces, una vez identificamos ya esas variables, vamos a trabajar sobre el modelo que ya tenemos. Ya lo ideal es, sobre ese modelo que ya armamos, lo ideal es poder estructurar la simulación sobre precisamente este modelo, ¿de acuerdo? Continuando entonces con nuestro ejercicio, entendemos que trabajaremos sobre este modelo ya estructurado y vamos entonces a trabajar sobre la simulación 5.0, este complemento de Excel que es muy buen complemento para evaluar escenarios, la probabilidad de que esos escenarios se presenten, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos, cuando lo instalamos, él nos queda el complemento aquí, debemos tener todas antes de instalarlo y al momento de instalarlo, de hecho, debemos tener todas las hojas de cálculo cerradas, ¿sí? Si no me va a generar conflicto. Además que también para el momento de correrlo debemos tener solo la hoja de cálculo del modelo
abierta para que no generar confusión en la simulación por la determinación de las variables. Entonces nos vamos a simula, nos vamos a esta parte simula, es decir, a esta simulación 5.0. Aquí tenemos un panel de elementos para utilizar. Vamos a trabajar sobre este primer panel de elementos. Ya miraremos qué otros paneles trabajaremos. Insertar definiciones del modelo. Aquí insertar variable aleatoria. Aquí es para ingresar las inputs, las variables que generan esa incertidumbre. Vamos a utilizar solo estas dos. Inserta variable aleatoria, inserta variable de resultado. Por ahora vamos a indicarle al modelo las variables aleatorias. Eh, Aquí me salen 4 opciones de variables aleatorias. De hecho, me aparece la variable continua, la discreta, la usuario definida, explorar. Vamos a utilizar sobre las continuas. No vamos a profundizar aquí en temas de tipo de variable, porque hay unas que son discretas, otras que serán continuas. Entonces, no vamos a profundizar sobre eso. Lógicamente, ya en la rigurosidad estadística y técnica, pues habrán variables discretas que se tendrán que tomar, pero vamos a tomarlas todas como variables continuas, ¿de acuerdo? No sin antes, pues, hacer la aclaración de que no vamos a la rigurosidad de la estadística, solo el interés de este tutorial es conocer las bondades de tener al día una simulación y poder valorar diferentes escenarios, ¿de acuerdo? Entonces, ya con esta aclaración vamos a trabajar sobre variables continuas y aquí me aparecen variables delimitadas, no delimitadas y delimitadas por la izquierda. Vamos a trabajar sobre las delimitadas y no delimitadas. Las delimitadas quiere decir que esa variable tiene un, un rango, tiene un número donde de allí hacia arriba, hacia adelante o hacia atrás no cambia. Ejemplo, tenemos una variable donde me dice que el incremento del salario mínimo estará entre el 2 y el 5%, como mínimo el 2, máximo el 5%. Fíjense que no podría darse escenarios donde esa variable esté por debajo del 2% o esté por encima del 5%. Va a estar delimitada con un mínimo o un máximo. Y las no delimitadas quiere decir que tienen cierta distribución, pero pueden haber ciertos escenarios o con cierta probabilidad pueden presentarse escenarios que estén muy lejos de la media, atribuyéndonos pues que estemos viendo una distribución normal o que estén allí cerca de la media, atribuyéndonos que sea una distribución normal. Entonces, las no delimitadas no tienen esos límites, por eso se llaman no delimitadas. Las delimitadas sí tienen esos límites. Eh, no vale la pena hacer la aclaración desde el punto de vista estadístico, muy técnico desde lo estadístico, porque repito nuevamente, la finalidad de este tutorial es entender para qué me sirve la simulación y cómo puedo entrar a analizar los resultados. Ya en la rigurosidad estadística y técnica de la misma estadística, pues entraríamos a ver primero, pues, qué podría ser una variable discreta, qué podría ser una variable continua y de qué tipo sería ese comportamiento de esas discretas, de esas continuas, para ya entrar a elegir muy bien, pues, el tipo de distribución que vamos a trabajar. Pero por ahora, repito, no es fin de este tutorial explicar e ir a la rigurosidad estadística, simplemente es llevar a un modelo financiero, evaluar diferentes escenarios y conocer esa interpretación de esos escenarios. Bien, entonces esto es lo que vamos a utilizar, las delimitadas. Vamos a utilizar por aquí varias delimitadas. De hecho, vamos a utilizar la triangular y la uniforme. Bien, la triangular y la uniforme dentro de las delimitadas. Y las no delimitadas, vamos a utilizar la función normal, que es equivalente precisamente a una distribución normal. Bien, entonces, ¿cómo determino eso? Pues aquí el ejercicio me lo llega a plantear, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí como primera variable proyectada que genera incertidumbre, ¿de acuerdo? Que en este caso, pues son las unidades vendidas. Y me dicen que las unidades vendidas se comportan de la siguiente forma: un escenario probable de 17.000 unidades, un escenario pesimista de 16.000 y un escenario optimista de 20.000. Entonces nos vamos a ubicar aquí en el modelo las unidades vendidas como punto de referencia. Repito, vamos a trabajar sobre las unidades vendidas. Aquí ya lo habíamos montado, ya lo habíamos identificado, unidades vendidas.
y que estas unidades se comporten de esta forma, un escenario probable de 17.000, pesimista 16.000 y optimista 20.000. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos paramos aquí en la celda de las unidades vendidas, la primera, insertar definiciones del modelo, insertar variable aleatoria. Esto es una variable, vamos a trabajar con las continuas, vamos a trabajar con las delimitadas y nos vamos para la triangular. ¿Por qué la triangular? Porque inicialmente pues me está dando, fíjense bien, escenario probable, pesimista y optimista. Entonces, de escenario límite inferior tenemos 16.000 unidades, superior, que es el optimista, 20.000 unidades, y la moda, pues tenemos 17.000 unidades. Vamos a corroborar, creo que así nos lo dice el ejercicio. 17 probable, perfecto. Pesimista 16.000 es el inferior y el optimista, que es el superior, 20.000. Le colocamos nombre a la variable, es importante que le coloquemos el nombre entre comillas, entonces proyección, unidades vendidas, esto es clave, si no, no les va a reconocer el modelo. Le damos a aceptar, cuando le damos a aceptar, fíjense que él inmediatamente me ajusta los datos y si nos paramos en la celda vamos a ver que me están teniendo en cuenta los 17.000, aquí estaba sobre la celda, entonces lo que yo hago es borrarle precisamente después de anclar esa simulación o anclar esa variable, borrarle el dato antes del arroba simula, porque aquí ya con el arroba simula bien bajo triangular, él me está trayendo el pesimista, el optimista, el probable y el nombre de la variable. Entonces le doy enter y él ya me ancla esa variable. ¿Listo? Entonces, esta ya está trabajada. Vámonos para la siguiente. Y a partir de allí, evidenciar un crecimiento anual y constante equivalente a la proyección del crecimiento de la población, que como el mínimo se calcula del 2, máximo del 8 y muy probable del 5. Entonces, vámonos al crecimiento de la población. Aquí está. Vámonos nuevamente a insertar definiciones, variable aleatoria. Vámonos a delimitar nuevamente la triangular. Y me está diciendo que el inferior es del 2%. El superior es del, qué pena, el superior es del 8 y muy probable del 5. 8% y muy probable del 5%. Nombre de la variable, entonces, crecimiento, proyección, crecimiento poblacional. Le doy a aceptar, nuevamente válido, y aquí me paro en la celda y quedo en la función que él me tuvo en cuenta la que ya estaba escrita, entonces lo que yo hago es simplemente eliminar esa, ¿sí? Y ya dale enter y él aquí efectivamente me toma el inferior, el límite superior, el probable o la moda y el nombre de la variable. Proyección, crecimiento poblacional. Ya tenemos estas dos variables donde podemos determinar que ya están en variable 5 con la incertidumbre que corresponde. Vámonos a la siguiente. Además, estima un precio promedio de introducción al mercado de 12.000 pesos por unidad vendida, ajustado a una desviación estándar por diversidad de productos de 1.200. Aquí se encuentra el precio de venta. Entonces, ¿cómo ingresamos esta? Nuevamente, simulación 5.0, insertar definiciones del modelo, variable aleatoria, variable continua, y esta es no delimitada, porque me está hablando de una desviación estándar. ¿Qué quiere decir? Que sobre la media se va a concentrar a una desviación estándar hacia la derecha y hacia la izquierda se va a concentrar aproximadamente el 66-68% de los datos. A dos desviaciones estándar hacia la derecha y hacia la izquierda se estaría concentrando el 95% y a tres desviaciones el 99 algo de los datos. Entonces, nuevamente repito, no estoy llevando desde la rigurosidad estadística estos elementos. Sin embargo, valga hacer la aclaración de que al ser no delimitada, puede presentarse un dato muy atípico por allá en algún extremo. Y eso es normal en una distribución normal, ¿de acuerdo? Donde las desviaciones estándar pues concentran a sus desviaciones estándar concentra X porcentaje de los datos respecto a su media, que entenderíamos al ser distribución normal, pues la media estaría al mismo nivel de la moda, entonces por eso se tendría una distribución normal. Ahora vamos a utilizar para esta distribución normal, donde vamos a decirle, ok, la media viene a ser
12.000, aquí me dice un precio de introducción, promedio de introducción al mercado de 12.000 y una desviación estándar de 1.200. Entonces es lo que vamos a ingresar acá. 12.000 pesos y una desviación estándar de 1.200. El nombre nuevamente en comillas, proyección, precio de venta. Si ustedes se fijan, ya generamos esto, nuevamente la función le borramos los 12.000 para que sea acorde a, tenemos el precio de venta como otra variable que ya logramos ingresar al modelo. Y me habla que este precio de venta se estima impactar durante los siguientes años con un IPC equivalente al 7% y desviación estándar del 4%. Entonces, nuevamente, selecciono la celda donde está el dato del IPC, simulación, insertar definiciones del modelo, continua, no delimitada, la normal, un poco rápido, pero para hacer un poco más ágil el ejercicio, del 7%, la media y una desviación del 4%, creo que así está el planteamiento del 7 al IPC y una desviación del 4, perfecto. Entonces colocamos aquí proyección IPC. Nuevamente validamos, eliminamos el dato antes del ingreso de la función. Seleccionamos para ir identificando cuáles son las variables que generan incertidumbre. Ahorita son 4 variables las que han generado incertidumbre. Y por último, dentro de los ingresos me dicen que el ingreso de bebidas oscila entre 1.200 y 1.700 pesos por unidad de producto, que es precisamente la que tenemos acá. Nos vamos nuevamente a simulación, insertar definiciones del modelo, variable aleatoria continua. Esta es una delimitada y esta la que vamos a escoger es la uniforme, porque solamente tiene un mínimo y el máximo, que es mínimo 1.200 pesos, máximo 1.700. Corroboramos efectivamente, en comillas, proyección, ingresos por venta bebidas. Nuevamente borramos antes de la función y ya quedaron estas variables definidas en el modelo. ¿Estamos? Ahora sigue la proyección de las variables que generan los egresos. Entonces me habla aquí que hay un costo de producción una unidad en el primer año de 5.600 y una desviación estándar justificada por la variedad de 550 pesos. Entonces, costos variables de 5.600 con una desviación de 550. Nuevamente simulación, inserto variable aleatoria, continua. Esta es una no delimitada distribución normal. La medida es 5.600 con una desviación de 550 pesos. Proyección, costos variables. Nuevamente corroboro que no se encuentra aquí sin ningún problema. Selecciono ya esta variable como la input. Ya ingresamos esta variable. Además se proyecta un crecimiento de los costos variables equivalente al IPP, el cual se ubica en 1.2 puntos porcentuales por debajo del IPC con una desviación de 0.25 puntos porcentuales cada año. Entonces, ¿cómo se genera eso? Fíjense que aquí lo que hicimos fue tomar el IPC y le restamos 1.2%. ¿Qué me falta? Agregarle la incertidumbre. Entonces, nos vamos aquí a simulación 5.0, insertar definiciones del modelo, variable continua, no delimitada, porque es con desviación estándar, normal. Vámonos con la media que es igual al crecimiento o al IPC, ¿sí? Que seleccionamos este IPC menos 1.2%, ¿de acuerdo? Y la desviación estándar que es de 0.25 puntos porcentuales, que es en términos de, de datos numéricos, vendría siendo 0.25 puntos porcentuales, vendría siendo 0.025. O si quiero, también lo genero de esta forma. Bien, aquí lo vamos a llamar esta variable proyección IPP. Entonces lo que genero aquí es este dato. Sé que lo que voy a restarle es lo que se encuentra antes de la arroba simula. Le estoy diciéndole que tome el IPC, restele 1.2% y que la desviación estándar es de 0.25%.
Eso es lo que le estoy diciendo. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Y tenemos otra variable incierta que es el salario mínimo legal mensual vigente. No ingresamos ninguna otra variable aquí porque recordemos que estas variables impactan, son impactadas según el IPC. Estas variables de aquí son impactadas de acuerdo al IPC y el IPC ya está como una variable incierta. Entonces estas dos variables de acá no tienen ningún problema. Me falta es precisamente la del salario mínimo legal mensual vigente que me dice que está entre el 5 y el 8%. Aquí tenemos esa variable, simula, ya piensen bien qué tipo de variable, si es delimitada o no delimitada. Perfecto. Es una variable delimitada, donde es una uniforme, donde tiene un máximo y tiene un mínimo. Recordemos nuevamente que está entre el 5 y el 8%, es decir, los rangos no van a bajarse del 5 y no van a subir del 8. Límite inferior 5%, límite superior 8%. A esto le llamamos proyección salario mínimo legal mensual vigente. Nuevamente le borramos esta de aquí, lo colocamos como variable que genera incertidumbre y ya está nuestro modelo con las variables de entrada. ¿Sí? Ya fíjense que no hay ninguna otra variable adicional que queramos trabajar, ya están las input, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué se viene para el modelo? Pues corroboremos que por ahora las variables input se encuentren al día. ¿Dónde lo chequeamos? Nos vamos a este icono de simulación 5.0 y nos vamos a lista de todas las variables. Y aquí me deben salir todas las variables de entrada que ya se trabajaron. Variable aleatoria, nombre de la variable, ya sabemos que corresponde, la fórmula de cada variable. Y cuando me aparece aquí como con este check, quiere decir que el modelo la está reconociendo. Si hay otro archivo con alguna otra variable similar, ahí les va a generar conflicto. Por eso nuevamente la recomendación es un solo archivo, trabajémoslo con el modelo. No tengamos ningún otro archivo abierto porque puede generar confusión y puede generar conflicto con el modelo que estamos trabajando. Bien, entonces le damos cerrar y vamos a ingresar ahorita. Le vamos a decir a este modelo, vea modelo, hágame el favor. Con estas variables que generan incertidumbre, genéreme los siguientes resultados para evaluar la probabilidad de que se presenten esos resultados. Y los resultados que quiero que se generen son los que generan flujo de caja, el BPN y una vez calculemos aquí la TIR. ¿De acuerdo? Entonces, la TIR la calculamos con esta fórmula. Llamo TIR, calculo desde el periodo 0 hasta el último periodo y esa es la TIR del modelo. Vamos a darle aquí, ahorita analizamos bien los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí ahora es insertar las variables resultados. Estas variables resultados se ingresan nuevamente, insertar definiciones del modelo e inserta variables resultados. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, lo que vamos a hacer es pararnos en la variable resultado. Vamos a ver el resultado de cada año, de cada flujo de caja del BPN y de la TIR. Ya que vamos a ingresar, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables resultados. Y nos vamos a insertar definiciones del modelo. Vamos a grabar acá. Nos vamos a insertar variable resultado. Él me está diciendo que la fórmula es esta. Nombre de la variable. Vamos a colocar el nombre de la variable. Este es flujo de caja libre del periodo 1, en comillas. Le damos a aceptar. Bien. Vamos al siguiente flujo de caja. Entonces nos paramos en el siguiente flujo de caja. Nuevamente, variable resultado. No modifico nada de la fórmula porque la fórmula es la que me va a indicar que a razón de lo anterior, de las variables anteriores que tienen esa incertidumbre, va a arrojar un resultado y lo que yo necesito analizar es la probabilidad de que esos resultados se den y eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, nombre de este es el flujo de caja libre del periodo 2, comillas.
Nos vamos para el siguiente, definiciones del modelo. Flujo de caja libre del periodo 3. Siguiente. Flujo de caja libre del periodo 4. Siguiente. Flujo de caja libre del periodo 5. Nos vamos aquí, valor presente neto. Insertamos variables del modelo. No modificamos fórmula nuevamente, solamente colocamos BPN con nombre. Y a esta otra le colocamos la TIR. ¿Listo? Entonces, ya estas variables, las que vamos a señalar acá, son las variables, vamos a dejar aquí con otro color, que tenemos como variables output o variables resultados. ¿Dónde las validamos? Nuevamente simulación 5.0, lista de todas las variables. Y él aquí me va a mostrar todas las variables aleatorias, las input y todas las variables resultados del modelo. ¿Sí? Todos estos chulitos deben estar check. Okay. Si no es porque hay algún conflicto, seguramente en algún nombre. Entonces, vamos a decirle al modelo, vea, modelo, teniendo en cuenta esa variabilidad, esa incertidumbre en estas variables de entrada, genéreme X cantidad de escenarios y de esos X cantidad de escenarios, dígame cuál es la probabilidad de que se den los resultados, X resultados sobre estas output o estas variables de salida. Y aquí ya vamos a tener una herramienta mucho más robusta para poder tomar una decisión desde el orden financiero, donde no solamente vamos a validar el resultado, sino la probabilidad de que ese resultado se presente. Bien, entonces lo que llegamos a hacer aquí a continuación es lo siguiente. Vamos a ver así de esta forma el modelo. Vamos a darle aquí ejecutar simulación. Vamos a decirle que corra 1000 muestras, ¿sí? Corra 1000 escenarios. Puede surgir una pregunta de que, bueno, ¿cuál es la cantidad de escenarios óptima para poder correr un modelo? Eh, la cantidad de escenarios óptimas creo que se puede calcular con la fórmula que se calcula una muestra de poblaciones infinitas. ¿Por qué infinitas? Porque la población, pues, son los miles de escenarios que pueden derivarse a razón de estos múltiples variables que generan incertidumbre. No sabemos realmente cuántos son. Entonces, al no saber realmente cuánto es la población, que en este caso es la cantidad real de escenarios, le digo al modelo, vea, modelo, trabájeme con una muestra de 1000. Realmente se podría aplicar la fórmula de muestras de poblaciones infinitas para poder calcular 340, seguramente 380, un poco más de escenarios, pero yo aprovecho el poder de esta herramienta para poder generar hasta 1000 escenarios. Entonces lo genero con 1000 escenarios, no le muevo absolutamente nada acá. Aquí simplemente compruebo que las variables aleatorias, resultados y sin correlaciones estén ok. Me dice aquí cuántas variables aleatorias hay, cuántos resultados. Dicen aquí, pues me está diciendo un compilado y le doy a ejecutar. Bien, entonces cuando le vaya a dar a ejecutar, fíjense lo que empieza a hacer el modelo. Él empieza a correr los 1000 escenarios, teniendo en cuenta las variables de entrada que se les dio. Y en esos 1000 escenarios, pues ya vamos a ver los resultados, la forma de interpretarlo. Muy bien. Entonces en los resultados tenemos lo siguiente. Ampliamos aquí este mapa de resultados y él aquí nos va a decir, vea, exclusivamente nosotros hicimos 1000 simulaciones, nos está diciendo esta parte de la iteración, hicimos 1000 iteraciones aleatorias, ¿sí? Donde en las variables resultados se tuvieron estos resultados, ¿sí? Recuerden que los resultados fueron flujos de caja 1, 2, 3, 4, 5, y que estos resultados fueron
eh, consecuencia de haber trabajado con estas variables aleatorias, estas input. Entonces, él nos está diciendo acá, vea, nosotros tuvimos estos resultados, ¿sí? Resultados aleatorios que surgieron de la generación de estos escenarios con estos elementos de acuerdo al modelo que usted nos dio. Y aquí podemos valorar lo siguiente. Entonces, cuando tenemos de unidades vendidas 17.385 unidades con 56, por eso aquí de pronto puede surgir un poco la confusión. Esto viene a ser una variable no continua, sino discreta, porque yo no puedo vender puntos 56 unidades, pero repito nuevamente, no vamos a entrar a la minucia y al tecnicismo de lo estadístico. Por temas prácticos, solamente pues vamos a entender qué es este modelo. Entonces, vamos a las proyecciones de unidades vendidas. Cuando tenemos esta cantidad de unidades vendidas, el salario mínimo legal mensual vigente se da en el 7%, la proyección de las ventas, el precio de venta fue de 11.692 pesos, el IPP fue del 3.1%, el IPC fue del 4%, la proyección de ingresos por venta de vida fue de esto, la proyección de crecimiento poblacional fue del 6%, la proyección de los costos variables fue de esto. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Entonces, si se dan estos escenarios, los resultados que se obtienen son estos. Un flujo de caja para el periodo 1 negativo, para el periodo 2 positivo, pero para el periodo negativo, pero para el 3, 4 y 5 son positivos. Pero aún así no les alcanza para recuperar la inversión, entonces su valor neto es negativo, puede surtir en negativa. Entonces, bajo estos escenarios de acá, usted tiene estos resultados. Pero resulta que hay otros escenarios bien interesantes. Por ejemplo, el número 3. Fíjense que el número 3, el BPN es positivo. El flujo de caja es positivo desde el primer año. ¿Sí? Hay una TIR supremamente grande. Y para que ese escenario se dé, para que esos resultados se den, es porque las variables de ingreso tuvieron que haber sido las siguientes. Entonces vamos a repasarlas. Los costos variables fueron de 5.747 pesos. La proyección del crecimiento poblacional del 6%. La proyección de los ingresos por metro de vida fue de 1.556. La proyección del IPC fue del 14%, el IPP del 12.6%. El precio de venta fue de 12.361 pesos. El salario mínimo fue del 6% y las unidades vendidas fueron de 18.162. Bajo ese escenario, usted puede tener un valor presente neto de 100 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Él organiza todos estos resultados, él los organiza, aquí pues da unos compilados estadísticos, ¿sí? Que ahorita no hacen parte precisamente de este análisis, pero estos datos él me los organiza aquí en la parte del análisis y me muestra unas distribuciones con unos acumulados. Entonces, siempre recomiendo que tratemos de manejar los intervalos los más detallados que nos da precisamente el ejercicio. Y aquí el análisis es el siguiente. Entonces, vamos a analizar qué variable de salida. Vamos a analizar la variable de salida, una de las que más nos interesa, el valor presente neto. Entonces, aquí elegimos la variable de salida que queremos trabajar. El flujo de caja 1, el flujo de caja 3, el 2 o el valor presente neto. Vámonos con el valor presente neto. Entonces, dice, vea, el valor presente neto en ese orden no lo acomoden. Dice, vea, de las 1.000 iteraciones que se hicieron de los 1.000 escenarios, estos son los resultados del menor al mayor. Entonces, tenemos en pérdida 340 millones y por aquí entonces él va bajando hasta que me va a encontrar quizás un punto de cambio en la tendencia de pérdida a excedentes. Entonces, ¿qué nos interesa ver? Nos interesa ver precisamente, dependiendo de los análisis, estos puntos de pérdida hacia el excedente, donde vamos a ver que la probabilidad, quedémonos con este menos 1.576.000. Ese es el resultado del BPN. Entonces, aquí nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que con las variables que ya se ingresaron y los escenarios de incertidumbre que ya se plantearon, cuál es la probabilidad de que el valor presente neto sea negativo? La probabilidad de que el valor presente neto sea negativo es del 53.40%.
¿Cuál es la probabilidad de que el valor presente neto sea de 10 millones, alrededor de 10 millones de pesos en pérdidas? Nuevamente, ¿cuál es la probabilidad de que el valor presente neto sea en pérdidas de 10 millones de pesos? Alrededor de 10 millones de pesos, es del 50.20%. Ahora que nos interesa conocer, ¿cuál es la probabilidad de que el valor presente neto sea positivo? De que al menos se alcance a recuperar la inversión. Es decir, el punto donde pase de negativo a positivo. Entonces, no vamos a decir que es del 54-60, es el complemento. Aquí nosotros estamos trabajando con la probabilidad de que el valor presente neto sea menos 1.576.000, es decir, que el proyecto no sea viable, y es del 53%. ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto sea viable? Entonces ya nos miramos acá y miramos el complemento de este acumulado. Entonces, la probabilidad de que el valor presente neto sea positivo, que en este caso es donde pasa de negativo a positivo, es el complemento, no es el acumulado, es el complemento. ¿Y cuánto es el complemento? Pues es 1 menos 54.60%, que en este caso sería 53.60%. La probabilidad de que el valor presente neto sea de 1.243.000 es del 53.6%. Y de esa forma hacemos la lectura en los siguientes valores. ¿Cuál es la probabilidad de que el valor presente neto de este proyecto sea de al menos 150 millones de pesos? Entonces nos vamos a ver la probabilidad de que el valor presente neto al menos sea en excedente de 150 millones, no es del 92%. Es de 1 menos 0.9210. En este caso, vendría siendo que la probabilidad de que el valor presente neto sea alrededor de 150 millones de pesos en excedentes es del 7.90%. ¿Sí? Vamos a ver otro resultado. Quizás yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que ese proyecto bajo ese escenario, el valor presente neto sea 20 millones de pesos o más. Entonces vamos a ver a este punto la probabilidad de que el valor presente neto de ese proyecto sea 20 millones o más es del 40%. ¿De acuerdo? 20 millones de pesos. ¿Sí? Más, pues pueden ser estos, pero ya sabemos entonces calcular. Únicamente la probabilidad va bajando en la medida en la que va subiendo el valor presente neto bajo esas condiciones. Así también podemos valorar los outputs en flujos de caja. ¿Cuál es la probabilidad de que el flujo de caja en el periodo 1 sea de más de 120 millones de pesos? Entonces vamos a ver aquí. El flujo de caja en el periodo 1 sea de más de 120 millones, no hay ninguna probabilidad. Aquí lo estamos viendo. La máxima probabilidad es de 72 millones de pesos y eso que lo máximo que se podría obtener es 71 millones, pero con muy baja probabilidad, del 0.1%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el flujo de caja para el periodo 1 sea de 20 millones de pesos? Ahora sí lo podemos ver, 20 millones de pesos, aquí lo tenemos, es el complemento. Entonces, la probabilidad de que el flujo de caja en el periodo 1 sea positivo en 20 millones de pesos es de 1 menos este acumulado, que esto vendría siendo 24.4%. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que se hace la lectura. Y ya por último vamos al análisis de sensibilidad, donde aquí me va a decir las variables que más están impactando este modelo. Este análisis de sensibilidad me permite eso, me permite conocer dentro del modelo que le acabé de decir al simulador, vea, dígame por favor cuáles son las variables de ingreso o las input que más afectan de manera positiva y que más afectan de manera negativa el modelo. Entonces vamos a elegir la variable de salida, el modelo en este caso, la variable de salida, yo puedo también determinar las variables que más impactan el flujo de caja en el periodo 1, el flujo de caja en el periodo 2 o la TIR. En este caso, el valor presente, necesito saber cuáles son las variables que más están impactando este indicador. Entonces, nos vamos a variables aleatorias, las elegimos todas y aquí me va a decir este análisis de sensibilidad, vea, que la variable que más afecta de manera positiva el modelo, en este
caso para el resultado del BPN es la proyección de los precios de venta. Los precios de venta son claves, tienen un impacto del 82.59%. Y la variable que más afecta al modelo de manera negativa es la proyección en los costos variables del 38.67%. Y así con las otras variables. Entonces, vamos viendo la importancia, la relevancia de poder trabajar estos elementos de simulación con, con, con modelos, ¿sí? Aquí tuvimos un acercamiento a la simulación Monte Carlo, donde se pretende con esta simulación, pues, valorar con grados de probabilidad y la generación de ciertos escenarios, eh, la toma de una decisión, ¿sí? Escenarios que están impactados por incertidumbres, por variables que no conocemos cómo se van a comportar a futuro, pero podemos, de cierta forma, pues, distinguir en qué rangos podrían estarse moviendo esas variables. Eso sí lo podemos hacer. Repito, no entramos a la minucia estadística, porque la idea de este tutorial, de este pequeño video, era precisamente pues, hacer una corta simulación tratando de acercarlos un poco a la importancia de simular, de valorar diferentes escenarios y de tener herramientas para que no solamente un indicador financiero sea quien sea el indicador determinante para tomar una decisión, sino que a esto debemos ingresarle ciertos elementos estadísticos de base. Debemos saber trabajar variables discretas, saber trabajar variables continuas, saber muy bien las distribuciones de las variables, hacer el estudio de cómo están comportando esas variables en el tiempo, para poder así mismo alimentar de una manera más puntual el modelo y poder tener datos más exactos. Este acercamiento nos lleva precisamente a esto. La finalidad era precisamente conocer y evidenciar la relevancia que nos da hacer simulaciones y poder ayudar al tomar de la decisión a eso, a tomar esa decisión, a reducir los riesgos, porque es muy diferente llegar a decirle al tomador de la decisión, vea, su VPN es 5 millones, pero la probabilidad de que se dé del 5%. O sea, no toma la decisión porque la probabilidad es muy baja. Entonces, cuando se le hablan términos de probabilidades, creo que se le da una mejor herramienta a quien toma la decisión. Esto fue todo. Esta simulación queda para ustedes. Espero este video tutorial les haya servido y esperamos verlos